Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia que se ha programado para que el equipo responsable de la contribución que se ha hecho desde la Universidad de Valladolid a la misión a Marte, Perseverance, pues nos transmitan cómo se ha desarrollado su trabajo, en concreto el objetivo de la misión y todos los detalles científicos y tecnológicos que rodean a esta misión. Bueno, no me voy a extender mucho porque creo que todos ya conocéis pues, el grupo ERICA, que se dedica ya desde hace muchos años a estos temas, pero que, pues esto lo que quiero poner en valor es que este trabajo que ahora pues se difunde mucho, que concita mucho interés, pues es el resultado de muchos años de trabajo intenso, diario, que es lo que es la ciencia. En ciencia hay que tener ideas, pero sobre todo hay que trabajarlas. Y esto es lo que ha hecho el grupo del profesor Rull, que pues empezó haciendo ciencia básica, espectroscopía Raman, y pues es un ejemplo de que la inversión en ciencia al final reporta beneficios a la sociedad. En este caso se materializa en la participación en una misión internacional al máximo nivel, en colaboración con la NASA. Ellos nos explicarán concretamente los detalles de esa colaboración. Pero pues para conseguir llegar ahí hay que desarrollar durante mucho tiempo ese conocimiento y aprender mucho en el camino. La ciencia básica al final reporta beneficios, se materializa en ciencia aplicada, que permite ir a Marte, pero que también es una tecnología, es un conocimiento que se puede transferir a la sociedad, al entorno socioeconómico. Se puede dar servicio a empresas, se puede dar servicio a la sociedad desde este conocimiento. Entonces, es importante que se apoye a la ciencia en general, y particularmente a los grupos que tienen la capacidad para desarrollar iniciativas y proyectos del nivel que ahora nos concita aquí. Desde luego es altamente excitante que un grupo nacido en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, participe en una misión tan trascendente como la que ahora nos concita aquí. Sobre todo que ahora es cuando empieza lo bueno de verdad, la ciencia, cuando en unas semanas, ya nos lo explicarán, empiecen a recibir datos y todo el fruto, se recoja el fruto de todos estos años de trabajo. Y no quiero extenderme mucho más, simplemente manifestar el orgullo que siente la institución, la Universidad de Valladolid, de tener entre sus grupos de investigación, que los tenemos muchos y muy buenos, tener un grupo de investigación como este, tan destacado y haciendo unas contribuciones tan importantes. Y desde el punto de vista personal, una anécdota, yo cuando me incorporé a la universidad como estudiante, en primero de carrera, tuve un profesor de geoquímica, Fernando Rull, quien nos iba a decir que cuando yo empezaba en mi carrera universitaria, que uno de los profesores que tenía iba a ser una figura a nivel internacional como lo es Fernando Rull. Así que, desde el punto de vista institucional, enhorabuena, y sentimos un gran orgullo, y desde el punto de vista personal, una enorme satisfacción también. Los importantes, los protagonistas son ellos, así que yo no me voy a extender más. Voy a dar la palabra a los científicos que han contribuido en esta misión. Así que, Fernando. Pues nada, muchísimas gracias. Me vas a disculpar, yo me bajo ahí para verlo todo bien. Sí, está activado, sí. Muy bien, lo primero que quería decir
es manifestar mi agradecimiento tanto al rector por sus amables palabras, por el apoyo que nos ha dado él y la institución, y en segundo lugar, pues manifestar que realmente, aunque nosotros estamos aquí como cabeza visible, detrás hay, por eso he puesto esto explícitamente, un grandísimo número de personas, no solo de la Universidad de Valladolid, de otras universidades, del Centro de Astrobiología, del INTA, donde tenemos todo el equipo técnico, y de distintos laboratorios de Europa, también de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo hemos llegado a estar en esta posición en la que nos encontramos, porque como bien ha dicho el rector, esto no se genera de un día para otro, esto no nace por generación espontánea, es el fruto de un esfuerzo muy largo, continuado en el tiempo, con muchos altibajos, mucho sufrimiento, muchas dificultades, y al final pues es donde nos encontramos. La primera consideración que quiero hacer es la motivación. Es muy importante destacar que la investigación espacial combina como ningún otro campo cuestiones esenciales ligadas al proceso del conocimiento, porque permite y se basa en esta investigación fundamental, investigación básica y aplicada. La tecnología está obviamente detrás, y esa investigación favorece el desarrollo tecnológico que llega a los extremos de lo que se hace internacionalmente, y luego hay una parte asociada que es la exploración. El ser humano, desde los inicios, ha intentado siempre saber lo que hay algo más allá del horizonte, del río, del mar, de la montaña, etcétera, etcétera. Y también intenta saber qué hay más allá de los límites de la Tierra. La Luna fue el primer ejemplo y ahora el sistema solar es el segundo ejemplo. Y finalmente, esta investigación plantea cuestiones multidisciplinares que son muy importantes, incluso yo me he atrevido a poner, trascendentes para el hombre. Por ejemplo, una de ellas es saber si somos el único signo de vida que hay en el universo o hay otras formas de vida en el universo. Por ejemplo, también saber si los otros planetas del sistema solar se formaron y evolucionaron tal como la Tierra, por ejemplo. La idea detrás de esto es que el hombre ha intentado, voy a poner el ejemplo de Marte como nuestro vecino más próximo, conocer cómo era ese planeta. Tradicionalmente mediante la observación al ojo y luego con los telescopios, tras el desarrollo del telescopio. Pero las imágenes, por muy buenas que sean, y estas son de las mejores, hechas con el telescopio Hubble, no satisfacen esa curiosidad de conocimiento humano. Se necesita ir allí. Y el ir allí significa desarrollar la tecnología para alcanzar el planeta. Y aquí están las primeras imágenes de una nave que llegó allí y pudo capturar fotos, que fueron las Mariner 3 y 4. Y esta en particular son fotos de la Mariner 4, que hizo 21 fotos y las transmitió, no sé si se ve bien, a una velocidad que ahora nos parece absolutamente ridícula. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que este es el salto entre la observación indirecta y tratar de hacer observación directa. El paso siguiente, naturalmente, fue intentar estar en la superficie. Y esto se ha realizado, voy a ver si puedo, a lo largo de más de 60 años, que es el tiempo que ha transcurrido desde que los rusos lanzaron la primera nave a Marte. Hay que pensar que estamos hablando de 1960, 1960 es un poco después del lanzamiento por los rusos del Sputnik, en 1957, octubre de 1957. Es decir, que inmediatamente después de haber hecho las primeras vueltas alrededor de la Tierra con un satélite, ya estaban volando a Marte.
Muchas de estas misiones fallaron, pero otras no, y permitieron establecer las bases científicas de lo que se conoce como la exploración del sistema solar y, en particular, la exploración de Marte, que tiene muchos objetivos, algunos de ellos muy importantes, como he mencionado, conocer la geología comparada a Tierra-Marte y, sobre todo, intentar establecer si en algún momento de la historia de nuestro vecino hubo posibilidad de que la vida emergiera. Y si esa posibilidad se materializó, ver si ha dejado trazas que puedan ser ahora analizadas por los instrumentos. Aquí simplemente una visión muy rápida, podéis ver las fechas, comparar los tamaños relativos desde la Sojourner a la MER, Curiosity con los MER, Spirit y Opportunity, etcétera, etcétera. Y nosotros nos encontramos ahora mismo aquí, donde Mars 2020 va a hacer nueva ciencia, ha desarrollado nueva tecnología y está preparando el camino para las misiones de retorno. Y ese camino a las misiones de retorno es básico, fundamental, para que algún día pueda existir la exploración humana. Entre medias se encuentra ExoMar, que ahora daremos detalles, será parte de la conferencia. Voy a contar cómo la espectroscopía empezó a jugar un papel importante en la exploración de Marte. La espectroscopía tiene muchas formas, todos sabemos que se trata del análisis de la luz o de otro tipo de radiaciones mediante el uso de espectrómetros, pero en el caso que nos ocupa, que es un caso particular, tiene dos diferentes aspectos, que se ve con el láser. A mí me gusta ilustrarlo no con gráficas, sino simplemente con el láser. Cuando uno ilumina un material con el láser, la luz que remitimos es fundamentalmente la luz que emite el láser. Tiene la misma longitud de onda que tiene la del láser. Lo que no vemos es una pequeñísima componente que tiene diferentes longitudes de onda de la del láser de excitación, pero que es básica porque contiene información atómico-molecular de lo que estamos iluminando. Eso, que se conoce como efecto Raman, es una aplicación importantísima de la espectroscopía. El problema que tiene es que el efecto es extremadamente débil. Solo una 100.000.000ª o una 1.000.000.000ª parte de la luz que estoy enviando contiene esa información atómico-molecular. Y eso plantea unos problemas enormes a los instrumentos que son capaces de analizar esa luz. La otra espectroscopía es LIPS, que en lugar de usar un láser como este continuo, usa un láser pulsado. El láser pulsado genera una cantidad de energía suficiente como para provocar un plasma. Y ese plasma excita los átomos a una alta temperatura y emiten luz. La emisión de esa luz, registrada también por el espectrómetro, permite saber qué tipo de átomos estamos y, en el caso ahora de Mars 2020, cuantificar esa composición química. Entonces, no era de extrañar que al principio de los 20 y finales de los 90 se propusieran instrumentos de este tipo, instrumentación Raman, también instrumentación LIPS, para las futuras misiones a Marte. Y el primer ensayo, el primer prototipo, fue desarrollado en Estados Unidos por Larry Haskin y Elian Wang, que propusieron este instrumento Raman. Desgraciadamente, este instrumento Raman, que podía haber sido incluido en las MER, Spirit y Opportunity, no voló, bueno, por diversas razones, y la siguiente oportunidad se ofreció con el programa Aurora de la Agencia Espacial Europea, que se lanzó en 2001, y ese programa, un larguísimo programa, pretendía desde unas primeras misiones de reconocimiento, orbitadores, que algunas están funcionando, a una final de exploración humana. Y aquí están los carteles, las primeras imágenes artísticas que presentó la ESA en el momento del programa Aurora. Como respuesta al programa Aurora se presentaron muchísimos proyectos, del orden de más de 150
proyectos con instrumentos y con ideas científicas. Al final solo unos pocos fueron retenidos. En el caso del Raman y Lips, la propuesta que fue retenida es esta, la nuestra, que consistía en un instrumento remoto, Raman Lips. Quisiera poner en contexto y de manifiesto que algunas de las ideas que ven de 2003 se han materializado ahora en 2020 en Mars 2020 y con SuperCam. Este es el esquema, el diagrama de bloques del sistema que propusimos y que fue aceptado por la ESA. Aquí no voy a entrar en detalles, solo quiero destacar tres cosas importantes. Uno, la necesidad de desarrollar los láseres para cumplir la función LIPS y para cumplir la función Raman, un enorme desarrollo tecnológico. El espectrómetro, otro desarrollo tecnológico muy importante, porque hay que tener en cuenta que en esa época, aunque el peso, la masa de los espectrómetros de laboratorio había bajado de unos cientos de kilos a una veintena de kilos aproximadamente, estaban lejísimos de los requisitos que se solicitaban, que era del orden de 2 kilos. Y luego, finalmente, esta es la parte más relacionada con la ciencia, los modos de operación, que se propusieron dos modos, un modo interno dentro del rover y un modo externo de análisis mediante un brazo robótico. Y aquí ya entramos nosotros. Primero, colaborando con esta industria muy famosa, muy importante, TNO, en Holanda, y mediante un concurso con ESA y luego finalmente un proyecto financiado por ESA, se desarrolló el primer Raman Lips conocido, el primer Raman Lips para vuelo de la historia. Y desgraciadamente no funcionaba muy bien en el sentido que necesitaba unos requisitos de temperatura extremadamente finos y era muy difícil de mantener en condiciones de vuelo. Y luego, por otro lado, empezamos con el desarrollo de la ciencia para ver cómo se podía hacer la operación de adquirir espectros. Podéis imaginaros el grado de robustez, pero también de primitivismo con el que empezamos, porque esto es un brazo robótico de una cadena de montaje de coches. Y este es nuestro microscopio desmontado, de aquí de Valladolid, que lo llevamos al CAP. Y aquí, bueno, está José Antonio Rodríguez Manfredi, que trabajábamos juntos en la época, que es el investigador principal de MEDA, actualmente también en Perseverance. Y aquí quiero hacer una cita a la Universidad de Valladolid, porque en el desarrollo de este instrumento y en particular en el diseño óptico, que nos costó muchísimo esfuerzo, participó directamente una persona física de aquí de la Universidad de Valladolid que se llama Isabel Escudero. O sea que aquí participó también una alumna de la Universidad de Valladolid. Seguimos entonces con los modos de operación mediante el desarrollo de prototipos a la escala micro, a la escala macro, para analizar rocas en condiciones reales que estuvieran en la superficie o testigos tomados por el perforador que estaba en ese momento en desarrollo, estaba más que en desarrollo, en consideración, y la idea era montar las posibilidades que teníamos en el laboratorio para desarrollar el análisis automático de muestras en la superficie y el análisis automático de muestras obtenidas por el perforador. Quiero ver si el vídeo... ¿Aquí? No. No, se me ha ido completamente. No sé exactamente qué botón es el... Es que aquí no veo uno. Pero este es el primer prototipo desarrollado en la UBA para hacer ese análisis
de muestras sobre la superficie de manera automática. Autofoco, encendido de láser, y adquisición espectral. Todo automático. Estamos hablando 2007-2008. La siguiente, vaya, fue intentar analizar las muestras en polvo cristalino. ESA decidió en ese momento desarrollar una tecnología mediante el uso de un perforador para obtener muestras de debajo de la superficie. Eso fue un paso importantísimo y una de las razones una de las razones fundamentales es porque ESA decidió apostar por la astrobiología, es decir, por la detección de posibles signos de vida pasada, en general, o presente, pero sobre todo pasada, en el planeta Marte. Y para ello se hicieron estudios teóricos y modelos y se comprobó, se verificó, que por debajo de la superficie había muchas más posibilidades que por encima de la superficie, y que debajo de la superficie el grado de penetración de la radiación cósmica era atenuado y que seguramente debajo de 1 metro o 1,5 metros las posibilidades eran mayores. Entonces se decidió desarrollar un perforador y obtener muestras de debajo de la superficie. Esas muestras de debajo de la superficie serían machacadas a la escala del grano mineral y entonces analizadas. Y ahí entonces pues desarrollamos toda esta tecnología que luego explicarán en la presentación de ExoMars, y que nos permitió estar pues a la vanguardia. Luego Guillermo con los algoritmos y todo dará detalles. Respecto al espectrómetro, he hablado de los modos de operación. Respecto al espectrómetro, vista la dificultad, la extrema dificultad de conseguir que el espectrómetro de TNO funcionara, empezamos con nuestros propios desarrollos. Y una de las ideas fundamentales fue el usar espectrómetros con no partes móviles, solo redes fijas. Y una de las configuraciones más ventajosas era la de transmisión. Y entonces aquí hubo un gran esfuerzo de años para conseguir que ese concepto de transmisión funcionara al final. Y ese concepto de transmisión es una diapositiva que me gusta mucho poner, está entroncado con los orígenes de la espectroscopía, incluido el primer espectrómetro que desarrolló Raman, con el que ganó el premio Nobel. Y el esfuerzo final se traduce en este espectrómetro, que es el espectrómetro desarrollado en INTA, que tiene 840 gramos, y es el primer espectrómetro que se calificó realmente para el espacio. Ahora solo voy a ilustrar algunas de estas cuestiones que he puesto aquí, que son diferentes líneas de desarrollo para mantener el liderazgo en el campo del que estamos hablando. No solo es cuestión de desarrollar la tecnología, de desarrollar el instrumento, validarlo, integrarlo, limpiarlo, etcétera, etcétera. Hay que mantener el liderazgo en la ciencia que va a hacer el instrumento. Y eso es también bastante difícil. Parte de estas líneas que he puesto aquí se van a desarrollar en las presentaciones y yo me voy a referir básicamente a estos 3 apartados. Cómo desarrollamos espectroscopía Raman a distancia, cómo se pudo combinar con Raman LIBS y algunos de los estudios de análogos marcianos en la Tierra, porque es básico para intentar comprender cómo podemos hacer la ciencia en Marte. Esto es un prototipo de Raman a distancia desarrollado en la Facultad Vieja, en la Facultad Antigua, en el laboratorio que teníamos de mineralogía. Y usando un láser continuo, pero potente, pues conseguimos, y mediante unos espectrómetros que ahora mismo parecerían antediluvianos, y una electrónica que, en fin, absolutamente obsoleta para la época, pero hacer espectros a 10 metros de distancia. El
problema fundamental es que, como he dicho antes, el espectro Raman o la señal Raman es tan baja, si hay condiciones de alta luminosidad es absolutamente imposible obtener espectro. La luz ambiental supera en muchos órdenes de magnitud a la Raman, luego no se puede hacer. Entonces, para hacerlo con luz de día, pues hay que desarrollar sistemas diferentes, y el sistema es básicamente el cambiar el láser continuo por un láser pulsado. Pero el cambiar un láser continuo por un láser pulsado introduce una cantidad de problemas, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista técnico, muy difíciles. Pero luego, para no robar más tiempo, en las preguntas, si tenéis a bien preguntar por esto, explicaros cómo se hace, porque fue difícil al principio, pero conseguible. Y entonces, en el campo, en condiciones de luz ambiental, conseguimos hacer espectros a estas distancias. Con este sistema fuimos invitados a participar en las expediciones al Ártico organizadas por NASA y por ESA. Y aquí presento el primer espectro que conseguimos en condiciones de frío. Se ve también que nuestra tecnología era muy primitiva, pero es el primer espectro de la historia hecho en esas condiciones en el campo. A partir de ahí fuimos mejorando, y aquí en otro año tenemos un sistema más sofisticado y espectros del hielo que conseguimos hasta 120 metros de distancia. Extraordinariamente difícil incluso de conseguir ahora. Y no solo paramos ahí, sino que, aunque ExoMar no tenía la combinación Raman-LIBS, la estuvimos desarrollando en el laboratorio. José Antonio hablará más en detalle de todo esto, pero yo solo quiero presentar aquí el prototipo que estuvimos montando. Este ya en Boecillo, y con esto conseguimos hacer espectros combinados Raman y LIBS a la distancia de hasta unos 15 metros. Esta es la composición química de un euro a 15 metros de distancia. Y finalmente me voy a referir a algunos de los aspectos del estudio de análogos, de posibles análogos marcianos, mediante expediciones a distintos sitios. Hemos estado en Mauritania, en Atacama varias veces, hemos estado en el Ártico, como he mencionado, en Barberton, en Sudáfrica, en muchos sitios. Pero hay un aspecto particular, que es la participación de la Universidad de Valladolid en este ensayo ExoFit, en el cual un rover, un prototipo de ingeniería del rover de ESA, participó en operación real, y el único instrumento que había era, de análisis era el Raman. Se hicieron dos campañas, una campaña en Almería y otra campaña en Atacama. Este era el centro de operaciones, centro de control, y desde allí se dirigía toda la operación del modo más realista posible. Esto es en Almería, en la zona de Tabernas. Aquí está el vehículo. Este lugar lo seleccionamos nosotros, tras muchísimos esfuerzos, porque había que cumplir muchos requisitos. Y aquí está la operación. La operación fundamental de ExoMar, que es coger muestras de debajo de la superficie y luego el cilindro machacarlo y luego analizarlo. Aquí se ven algunos detalles, y quiero poner de manifiesto este también, porque ahí está el logo de la uva. En Atacama fue la misma historia, solo que las comunicaciones extraordinariamente difíciles, porque allí no hay ningún tipo de cobertura, ni de móviles, ni nada, y entonces había que hacer un sistema de comunicación con el observatorio del Paranal, ¿de acuerdo?, para transmitir la señal desde los instrumentos al rover, observatorio Paranal, Inglaterra y vuelta. Y aquí está el equipo haciendo el estudio a la escala microscópica de las mismas muestras que el vehículo tomó. Este era nuestro laboratorio en medio del desierto. Y esto es todo. Quisiera al final terminar dando las gracias al equipo también nuestro, porque realmente no es un trabajo ni de una, ni dos, ni de tres personas, es un trabajo de muchísimas personas. Aquí hay gente de INTA, de Valladolid, y aquí está
también parte del grupo, en el laboratorio, desarrollando instrumentos, y en el campo, haciendo ciencia. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, soy Guillermo López y yo voy a hablar hoy de la contribución que hacemos desde la Universidad de Valladolid a la misión ExoMars. La misión ExoMars es una misión de la Agencia Espacial Europea cuyo objetivo es la búsqueda de vida en el planeta rojo, en Marte. Y nosotros, como parte de la Universidad de Valladolid, desarrollamos me voy a poner aquí por el micro, desarrollamos un instrumento completo, lideramos un instrumento que es un espectrómetro Raman, que es donde el grupo de investigación dirigido por Fernando Rull tenemos experiencia. Entonces, este instrumento, este espectrómetro Raman, es uno de los 3 instrumentos que van incluidos en el laboratorio analítico de este rover de ExoMars. Pero antes me voy a tomar la licencia de responder algunas de las preguntas, teniendo en cuenta... Aquí. Aprovechando el carácter divulgativo de esta charla, me voy a tomar la licencia de responder algunas de las preguntas que más nos suelen hacer, ¿no? Y una de ellas es ¿por qué? ¿Por qué es interesante buscar vida en otros planetas? ¿Por qué es interesante la exploración espacial? Bueno, lo primero, ya lo ha comentado Fernando, nosotros somos seres humanos, está en nuestra naturaleza, siempre ha estado en nuestra naturaleza buscar un poco las fronteras del conocimiento, ¿no? Cuando se podía solamente observar, se observaba, cuando se podía viajar al polo, se viajaba. ¿Para qué? Bueno, pues porque está en nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza curiosa de buscar la frontera que está más allá. Porque las fronteras, la nueva frontera con la que nos encontramos a estas alturas es el espacio. Entonces, por eso, ahora, digamos que está en nuestra naturaleza ir un pasito más allá. Claro, una cosa que nos dicen siempre, es que es muy caro, porque todo ese dinero que gastamos lo podríamos utilizar en cosas que sean mucho más interesantes aquí en la Tierra. Bueno, a esto yo tengo una respuesta muy clara y es, no es muy caro, no es muy caro. Ayer por la noche, cuando preparaba la charla, pues por intentar poner un poquito en contexto cuáles son los gastos que se producen, gastos que consideramos normales y gastos que nos parecen demasiado caros como para invertir en ellos, ¿no? Bueno, aquí vemos abajo el presupuesto de España en defensa para el año 2021, son 9.500 millones de euros. Arriba del todo vemos la contribución, el dinero que se ha gastado España en la construcción del instrumento RLS en los últimos 15 años, 1,3 millones de euros por año en promedio. En total, unos 20 millones de euros. Estamos hablando de 20 millones de euros en 15 años de desarrollo del instrumento. Entonces, ponemos esto en contexto. Cada año que nos gastamos 9.500 millones de euros en defensa para el desarrollo de este instrumento, que recordemos somos líderes en el desarrollo de este instrumento, nos hemos gastado 1,3 millones. Además, la Agencia Espacial Europea está contribuida por España con 224 millones al año. De nuevo, si lo ponemos en comparación con los 9.500 que nos gastamos en defensa, pues bueno, parece una cifra irrisoria. Y aún incido más, cada millón de euros, cada euro que nosotros invertimos como país en la Agencia Espacial Europea retorna en contratos a la industria del país. Por tanto, ya no es solamente que esté en nuestra naturaleza el investigar el espacio o que sea poco dinero, es que además ese dinero que nosotros estamos invirtiendo retorna en contratos a industrias de los países. Hay cuotas en la Agencia Espacial Europea, de forma que ese dinero lo recuperamos y multiplicado. Y además, un pasito más, cada investigación que hacemos en espacio encuentra siempre una aplicación a la sociedad, ¿no? El GPS, los CCDs que tenemos todos en nuestros teléfonos móviles para las cámaras digitales, los colchones de viscoelástica, los tejidos de alta resistencia que se utilizan en los paracaídas supersónicos que se utilizan en los aterrizajes, infinidad de electrónicas, cerámicas que se utilizaban en los escudos térmicos que ahora se utilizan para odontología, estructuras antivibraciones, antiterremotos, filtros para bebidas, comida liofilizada, protocolos de calidad para alimentación. La curva esta de las alas de los aviones que permite que los aviones sean más estables se desarrolló
con las lanzaderas. Incluso la aerodinámica de los camiones de NASA en los años 60 se descubrió que así consumían menos dinero. Y no solamente nos quedamos aquí, sino es que luego además nosotros como grupo de investigación la tecnología en la que somos expertos también la podemos aplicar, también la aplicamos en otros campos. En patrimonio hemos estado recientemente haciendo trabajos en la Catedral de Burgos para la rehabilitación del trasaltar. Hacemos trabajos en biomedicina, identificación de compuestos patógenos en medicamentos, etcétera. Entonces, al final, toda nuestra investigación, ese 1,3 millones de euros al año, que recordemos es para el desarrollo del instrumento al completo, no solamente la parte de la parte de ciencia es muchísimo menos, encontramos que tenemos aplicaciones muy directas y muy rápidas que vuelven a la sociedad. Por tanto, está en nuestra naturaleza, es poco dinero y además retorna muy rápidamente, con costes relativamente bajos, porque es investigación básica. Bueno. Licencia tomada, ahora voy a hablar de lo que venía a hablar. La búsqueda de vida en el sistema solar. Hay muchos puntos del sistema solar que son interesantes para la búsqueda de vida, por distintas razones, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos que son muy interesantes, Titán, tenemos las lunas heladas de los planetas gigantes, tenemos los asteroides, pero luego a nosotros el que más nos interesa es Marte. ¿Y por qué nos interesa Marte? Bueno, las misiones a Marte, Marte en su origen, pudo tener un aspecto como este. El verde puede ser una licencia un poco exagerada por el artista, pero lo que sí sabemos seguro es que la parte azul estaba ahí. Había agua líquida en Marte hace 4.000 millones de años. Y si lo vemos, esto es una comparativa con la Tierra muy evidente. Marte y la Tierra están los dos en la zona de habitabilidad del sistema solar. Los dos tenían agua líquida y, por tanto, pudieron tener una evolución similar en términos de desarrollo de vida. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué Marte hoy es lo que es? Pues principalmente la diferencia entre los dos planetas es el tamaño. Marte era un planeta mucho más pequeño que la Tierra, lo que supone que al final no tenga un movimiento de placas tectónicas, se enfría más rápido, el ratio superficie-volumen es mucho mayor, se enfría más deprisa, se solidifica antes, y en el momento que dejó de haber un núcleo líquido, dejó de haber un campo magnético, al desaparecer el campo magnético, desapareció la atmósfera y Marte se secó. Pero claro, lo que tenemos en Marte es una foto fija de cómo podría ser una foto fija de cómo era la Tierra hace 4.000 millones de años. Por tanto, buscar la vida en Marte nos puede llevar a buscar vida o conocer el origen de la vida también en la Tierra. Que eso podría dar respuesta a una de las preguntas más trascendentales que se pueda plantear el ser humano, ¿no? Vale, la segunda pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos dos opciones. Podemos contratar a Matt Damon para que vaya allí, hagamos el trabajo, pero esto sí que es caro, o podemos hacer instrumentación que haga el trabajo por nosotros. Bueno, y es aquí donde la Universidad de Valladolid ha puesto su sello, porque nosotros participamos, como decía, en la misión ExoMars. Son misiones robóticas a otros planetas, ya que tecnológicamente es donde somos capaces de llegar. Hablando de ExoMars, bueno, pues tiene una serie de objetivos científicos, una serie de objetivos tecnológicos, pero bueno, de lo que estábamos hablando, los objetivos científicos es la búsqueda de vida. También caracterizar el ambiente geoquímico para ver las condiciones de habitabilidad que se pudieron producir en Marte en el pasado. Y luego, además, tiene una serie de objetivos tecnológicos, que esto es muy habitual en las misiones, ¿no? que bueno, pues permiten demostrar que la tecnología europea nos deja aterrizar en Marte, o bueno, otra serie de características que no voy a entrar en detalle. El rover de ExoMars, ya lo ha comentado Fernando, se caracteriza porque tiene un taladro que le permite obtener muestras a 2 metros bajo la superficie. Entonces, el funcionamiento será el de evaluar o buscar posibles lugares que puedan ser interesantes desde un punto mineralógico para posteriormente analizar los materiales que pueden estar bajo los 2 primeros metros de superficie y que pueden estar afectados por la radiación ionizante de Marte. De esta forma tenemos unas mayores probabilidades de encontrar moléculas orgánicas complejas que se hayan preservado durante este tiempo. Esto es la primera vez que se va a hacer en Marte. Mars 2020 sí que incorpora un pequeño taladro, sí que va a conseguir obtener muestras debajo de la superficie, pero en los primeros centímetros, mientras que por primera vez ExoMars, cuando se lance en 2022, llegue en 2023, tendrá la capacidad de analizar muestras a 2 metros bajo la superficie. Entonces, por primera vez vamos a estar en el fondo de un antiguo océano de Marte, intentando buscar vida que haya podido estar depositada allí y que además no se vea afectada por la radiación ionizante de Marte. Entonces tenemos, entre comillas, unas probabilidades más altas que otras misiones que han estado o están en Marte. Y esto es algo que hay que poner en valor. Este es un vídeo del rover de la misión ExoMars. Como vemos, es un rover propulsado por energía solar, a diferencia del Mars 2020, ya nos contará José Antonio después.
Tiene un mástil con varias cámaras, que son cámaras de navegación, pero son también instrumentos científicos que permiten hacer análisis espectroscópico de la superficie. Tiene un sistema de locomoción, que ahora os voy a poner otro vídeo, en el que se ve cómo funciona, que tiene 6 ruedas que son blanditas realmente, son flexibles. Cuando lo vemos funcionar da un poco de cosita porque se doblan. Y además son ruedas bastante pequeñas en comparación con el tamaño que tiene el rover y el peso, entonces tienen facilidad para hundirse. Además, incorpora el taladro del que estábamos hablando, recogerá muestras a 2 metros bajo la superficie, las subirá, las extraerá, se fotografiarán y estas muestras se introducirán dentro del laboratorio analítico del rover. El laboratorio analítico es el cajón, la caja que vemos, donde se encuentran los instrumentos de este laboratorio analítico, que son 3. Un espectrómetro infrarrojo, que se llama micromega, un espectrómetro de gases masas, es MOMA, Mass Organic Molecule Analyzer, y el RLS, Raman Laser Spectrometer, que es el instrumento, el espectrómetro Raman que desarrollamos en la Universidad de Valladolid, o que lideramos en la Universidad de Valladolid, en colaboración con el desarrollo tecnológico del INTA. Vale. Entonces, dentro, bueno, luego lo vamos a mostrar. Voy a entrar en la movilidad, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo funciona el sistema de movilidad de este rover. Esto es un ensayo que se hizo en una pendiente de 15 grados, 30 grados me parece, donde vemos cómo el rover, a pesar de tener estas ruedas pequeñas, si se encuentra con posibles dificultades, tiene la capacidad de caminar. Digamos, ya no solamente que rueden las ruedas, sino que cuando se queda un poco atrapado, pues puede caminar. Lo cual es muy importante en este sistema, ya que, como decimos, es un rover bastante pesado para el tamaño de ruedas que tiene. Entonces, bueno, vemos que a diferencia de problemas que ocurrieron en el pasado con Spirit y Opportunity, que se quedaban un poco atrapados en las dunas, bueno, pues esperamos que en el caso de nuestra misión, pues esto no vaya a ocurrir. Bueno, esto es el laboratorio analítico, esto es la zona ultralimpia del laboratorio analítico del rover, ¿vale? En ExoMars se ha hecho un esfuerzo, claro, estamos buscando orgánicos, estamos buscando trazas de vida, y además tenemos instrumentos, MOMA tiene un límite de detección extremadamente bajo. Entonces, toda la zona que va a tratar las muestras recogidas de Marte es una zona ultralimpia, se ha limpiado excepcionalmente bien, se ha esterilizado excepcionalmente bien. Es una zona que va sellada, sale de una cabina ISO 3, que significa extremadamente limpio, viene presurizado y no se despresurizará hasta que esté en la superficie de Marte, en una zona a salvo, lejos de donde estaban los retrocohetes. Dentro de esta zona ultralimpia vemos que hay un carrusel, esto es un carrusel de muestras que con distintos hornos para el instrumento de MOMA, el de masas. Tenemos aquí la muestra de calibración de nuestro instrumento, tenemos también un contenedor rellenable donde se depositará la muestra pulverizada que ha recogido el taladro debajo de la superficie, la ha machacado, la ha puesto sobre ese contenedor y, moviéndose por el carrusel, se irá posicionando debajo de los distintos instrumentos para su análisis. En el caso de Raman, ya ha comentado Fernando, nosotros tenemos una metodología en la que analizaremos al menos 20 puntos de esa superficie, entre 20 y 40 puntos de esa superficie en polvo. Como decimos, en esta zona ultralimpia del rover. La zona ultralimpia se cierra, se sella, detrás vemos la caja de guantes donde se hace toda esa integración y se integra dentro del resto del laboratorio analítico del rover. Es la caja donde van los 3 instrumentos. Aquí no se ve muy bien porque están los operarios en medio, pero bueno, está nuestro instrumento por aquí. Me parece que tengo otra imagen aquí, vale, esto es un vídeo. Aquí vemos, debería ser un vídeo, sí, ahí está. Esta parte de aquí, este es nuestro espectrómetro, esta parte de aquí es la zona ultralimpia del rover, nuestro espectrómetro está colocado aquí encima, tiene después el cabezal que se ve ahí, aunque se ve bastante mal, pero bueno, el cabezal, que es nuestro cabezal óptico donde enfocamos en la muestra, está colocado justo encima de la zona ultralimpia y entonces analizará a través de una ventanita las muestras de Marte. Nosotros no vamos a entrar en contacto nunca con las muestras de Marte, se van a quedar en la zona ultralimpia y las analizamos a través de esta ventana. Aquí vemos cómo se está integrando el ALD dentro del cuerpo del rover, el bathtub, que llaman, entonces bueno, ya quedaría ahí integrado. Esto lo voy a pasar ya. Vale, y este es el rover. Aquí nos hacemos un poco la idea del tamaño que tiene. Es bastante pesado, es bastante grande, es como un coche pequeño. La verdad es que impresiona, sobre todo cuando tiene el mástil levantado, porque se eleva bastante sobre nuestras cabezas. Este es realmente el rover de vuelo, el FM. El rover está integrado, el instrumento está entregado y está ya en disposición de ser lanzado. Ahora simplemente se está integrando para poder montarlo en el cohete y que sea lanzado. El rover se colocará sobre la plataforma sobre esta plataforma, que es la plataforma de aterrizaje, y cuando estemos sobre la superficie de Marte se desplegarán los paneles y el rover bajará por estas rampas que mostramos aquí, por estos carriles. Puede salir hacia un lado o hacia el otro, tiene 4 rampas.
Luego el lander el lander con el rover se integra en el módulo de descenso. El módulo de descenso se integrará en lo que vemos ahí atrás, que es el backshield, aquí formando el spacecraft, o la nave, vaya, y luego esto se junta con los paneles solares y demás para viajar. Todo este composite que llaman, es lo que se montará dentro de nuestro cohete, de un cohete ruso, además, que es una misión en colaboración con la Agencia Espacial Europea y Rusia, Roscosmos, para el lanzamiento. Eso es un Proton, se lanzará desde Kazajstán en septiembre de 2022, no sé si lo llego a mencionar, y este será la parte que se montará en este cohete y que viajará hasta Marte. El aterrizaje se realiza con paracaídas. Los paracaídas, puede ser que lo hayáis oído o no, han dado bastantes problemas en los ensayos previos de roturas y demás. Es un problema que se está solucionando, pero es una de las razones por las cuales este año no hemos podido viajar a Marte en 2020, a diferencia de las otras misiones. No había seguridad de que pudiéramos aterrizar con garantías, entonces bueno, se ha retrasado a la próxima ventana de 2022 para garantizarnos que vamos a poder llegar a Marte con seguridad. Una vez estemos en superficie, pues como decíamos, bueno, pues el lander habrá aterrizado, tiene su instrumentación científica también, no voy a entrar en detalle, y el rover, bueno, pues se dedicará a hacer los análisis en la superficie de Marte. Vale. Una vez que estemos allí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos nosotros como Universidad de Valladolid. Bueno, nosotros realmente estamos haciendo los honores a Raman. Este es el Nobel que descubrió el efecto Raman, ya Fernando nos lo ha comentado un poco en qué consistía, pero básicamente nosotros lo que hacemos es iluminar con un láser y analizamos la luz que se vuelve a emitir. Parte de esa luz se emite en longitudes de onda ligeramente diferentes, relacionadas con la estructura molecular del material que estamos iluminando. Es decir, nosotros podemos obtener información molecular de los materiales que estamos analizando. Y en concreto nosotros desarrollamos el instrumento RLS. Este que estamos viendo aquí es el modelo de vuelo del instrumento en las instalaciones del INTA, bueno, pues ya listo antes de la entrega. Y si observamos, esto también lo hemos visto en la presentación de Fernando, el espectrómetro, bueno, pues se parece muchísimo al primer espectrógrafo utilizado por Raman para hacer el primer espectro-Raman, que es este de aquí en 1928. Y este es el diseño que nosotros hemos lanzado a Marte. Entonces, es bonito si lo piensas. Y en concreto nosotros lo que hacemos es, pues hacemos ciencia relacionada con todo esto. Además de dar soporte, en concreto yo he estado 6 años trabajando en Madrid, en el INTA, pero bueno, nosotros lo que hacemos es dar un poco el soporte científico al desarrollo del instrumento, ¿no? Aquí en la Universidad de Valladolid tenemos este sistema, es un modelo también del RLS, se llama RLS Sim, el simulador de ExoMars, que no solamente nos ha servido para desarrollar los algoritmos de adquisición que tiene el propio instrumento RLS integrados a bordo, los hemos desarrollado aquí, es decir, nosotros hemos sido los que hemos diseñado la capacidad, la inteligencia que tiene nuestro instrumento para tomar espectros de forma autónoma en Marte. Se utilizó este sistema, pero es que además con este sistema podemos emular el funcionamiento del rover. Es decir, nosotros emulamos el posicionamiento de las muestras, simulando ese carrusel para poder realizar análisis científicos representativos de la operación que vamos a hacer en Marte. Además, tenemos una cámara de ambiente marciano que nos permite colocar las muestras en temperaturas y presiones relevantes del ambiente de Marte. Y bueno, con este sistema ahora, claro, nos ha servido mucho para el desarrollo, pero ahora el instrumento está entregado. Entonces, lo que nos estamos dedicando es a hacer ciencia con él. Nosotros podemos hacer análisis muy exhaustivos con este sistema, puede trabajar 24 horas, 7 días a la semana, de forma no supervisada, podemos poner hasta 80 muestras que pueden analizarse siguiendo los protocolos de ExoMars de forma autónoma. De esta forma somos capaces de adquirir miles de espectros de forma muy fácil, con lo cual hacemos un gran esfuerzo en el tratamiento de los datos. En concreto, la metodología que hemos estado desarrollando en los últimos años nos ha permitido no solamente identificar los materiales que estamos analizando, sino que hemos descubierto que utilizando el modo de operación del rover de ExoMars, las restricciones operativas del rover de ExoMars, es decir, analizando muestras en polvo, varios puntos, ajustando los tiempos de integración, los parámetros de adquisición en cada uno de los puntos de forma autónoma, somos capaces no solamente de identificar los materiales, sino de cuantificar, que es algo que con espectroscopía Raman no es siempre fácil, bueno, debido a las propiedades físicas de los materiales. Unos emiten con más eficiencia que otros, entonces es difícil saber en una mezcla de materiales de cuál tienes más y de cuál tienes menos, porque están afectados por ese parámetro de eficiencia. Entonces nosotros con nuestra metodología sí que estamos siendo capaces de llevar
un puntito más allá, la espectroscopía Raman, para poder hacer cuantificación a bordo del rover de ExoMars. Y además lo podemos hacer solamente si analizamos el número de puntos que está previsto dentro de la misión. Entre 20 y 40 puntos, no se ve aquí nada bien, pero bueno, está previsto que nosotros analicemos por muestra entre 20 y 40 puntos, y este es el error que nosotros obtenemos en la cuantificación con el número de puntos. Cuanto mayor es el número de puntos que analizamos, menor es el error o la incertidumbre que tenemos en nuestra cuantificación. Y en RLS vamos a trabajar en este área, entonces estamos teniendo resultados bastante satisfactorios. No voy a entrar tampoco en más detalle. Sí que voy a comentar que estamos desarrollando, como parte de nuestro trabajo en análogos terrestres, en análogos terrestres de Marte, estamos desarrollando algunas bases de datos. Hemos participado en un proyecto europeo, PETAL, que bueno, consistía en el desarrollo de una biblioteca, una base de datos, pero no solamente de muestras que son accesibles para la comunidad científica, sino también de datos analíticos, es decir, son muestras analizadas por diferentes técnicas espectroscópicas, y también estamos desarrollando otra base de datos mucho más relevante para los lugares de aterrizaje de las misiones de Marte. Entonces está un poco más centrada al estudio de Marte, en concreto en las zonas donde vamos a aterrizar tanto con ExoMars como con Mars 2020. Luego, además, tenemos una tarea muy importante todavía en desarrollo dentro de la Universidad de Valladolid, que es el desarrollo del software de soporte de tierra. Durante las operaciones de la misión, los datos llegarán transmitidos desde el rover, y habrá que analizarlos con una cierta celeridad y utilizando pipelines automáticos, líneas de código que se ejecutan automáticamente con los datos para obtener los datos que interesan a los científicos y poder analizarlos de forma rápida. Bueno, nosotros desarrollamos este software, que es el IDAT Spec Pro, que es un software que nos permite no solamente recibir las telemetrías del instrumento, sino coger los datos científicos, procesarlos y obtener datos relevantes. ¿Vale? Este desarrollo lleva años, nos ha servido mucho durante el soporte de desarrollo del instrumento, y ahora nos va a dar soporte durante la operación. Y esto es un poco el desarrollo un poco más técnico que estamos realizando. Esta es una foto del equipo, tiene evidentes taras en cuotas de género, es una foto pre-COVID. Y bueno, es cierto que ahora sí que tenemos en el equipo algunos estudiantes, y algunas estudiantes. Están Clara, está Elena, está Mónica, tenemos también a otro chico, Álvaro. Bueno, en fin, nosotros estamos siempre deseando colaborar con alumnos para prácticas en empresa, TFGs, TFMs. Es decir, bueno, nosotros siempre estamos abiertos a que venga gente con ganas de trabajar en este mundillo, a echarnos una mano y a formarse con nosotros. Ya por último, quería mencionar que esto no es un esfuerzo exclusivo de los 8 señores que habéis visto en la foto. Evidentemente hay muchísima más gente detrás. Este es un equipo de cientos de personas de múltiples instituciones. Ayer quería haber puesto los nombres, empecé a ponerlos y me vi incapaz, así que he puesto los logos de todas las instituciones que han colaborado con nosotros en lugar de eso. Pero bueno, nos podemos hacer una idea. En todas estas instituciones es un consorcio europeo con una altísima participación por parte del INTER, del Centro de Astrobiología, y un poco coordinado por nuestra parte. Y en fin, esto es todo. Os dejo aquí esta imagen con este resumen, estos 3 puntos, y doy paso a José Antonio para que nos cuente un poco lo que ha ocurrido con Mars 2020, que yo creo que es un poco lo que todos queremos ver, que por la noticia o la reciente llegada a Marte. Así que muchas gracias. Vamos a dar tiempo a que llegue el técnico a la cabina.
Bueno, he querido titular la presentación Perseverance desde 2014 y 7 soles. 2014 es cuando nos enteramos de que estábamos a bordo de esta misión. Concretamente, yo además estaba de luna de miel, o sea que absolutamente perfecto el momento. Y 7 soles es el tiempo que ha pasado. En Marte no hablamos de días, hablamos de soles, porque días son 24 horas, en Marte la rotación es 24 horas y un poquito más. 7 soles es lo que hemos pasado desde que Perseverance llega y se posa en el planeta Marte. Y son los 7 primeros soles en los que, bueno, no tenemos muchos datos científicos de momento, ahora contaremos en qué fases estamos, pero ya ha servido para tenernos a todos muy emocionados con lo que va a ser esta misión. La misión, antes incluso de que supiésemos que estábamos a bordo, de que el instrumento en el que participábamos, SuperCam, había sido seleccionado para formar parte de la carga útil, la misión ya estaba definida alrededor de 4 objetivos fundamentales. El primer objetivo está claro, es seguir adelante con la investigación geológica de Marte. Es investigar el pasado geológico de Marte, porque al final el cómo está Marte hoy, qué mineralogía tenemos en la superficie, nos permite reconstruir esa historia del planeta y tener más información de hasta qué momento tuvo agua, en qué momento dejó de tener agua, bajo qué circunstancias. Y esto luego va hilado con el segundo objetivo, que es el objetivo de la astrobiología. No solamente la misión está pensada para que podamos detectar, si tenemos mucha suerte, rastros de vida presente o pasada en Marte, vamos a decir más bien pasada, no generemos expectativas demasiado elevadas. Además está pensada para tratar de evaluar un concepto que es el de habitabilidad, es decir, conocer más de la mineralogía de la zona para tener más claro si Marte fue habitable o no en el momento en que tuvo agua. Y durante cuánto tiempo, que es importante también porque sabemos que la vida para desarrollarse requiere bastante tiempo y hay que ver la cinética de esos cambios que ocurrieron en el planeta Marte. Hilando también con el objetivo de la astrobiología, entendemos que quizá los límites de detección que necesitamos para identificar esos restos posibles de vida que puedan quedar en Marte necesitamos unos límites de detección tan bajos que son difíciles de hacerlos compatibles con instrumentación que sea calificable para vuelo y que podamos poner en la superficie de Marte. Entonces se apuesta por una aproximación un poco diferente, que es la de, bueno, si no podemos llevar los superlaboratorios que tenemos en la Tierra a Marte, quizá podamos coger trocitos seleccionados de Marte y traerlos a los superlaboratorios que tenemos en la Tierra. Y en esa línea, Perseverance va a ser la primera misión de una serie de 3 misiones que tienen como objetivo traer muestras seleccionadas de Marte a la Tierra. Esto de los retornos de muestras no es nuevo. Los astronautas de Apolo trajeron muestras de la Luna a la Tierra y los japoneses lo han hecho con éxito en al menos 2 misiones, creo, en Hayabusa 1 y Hayabusa 2. La diferencia es que en este caso, el Perseverance lo que va a hacer es, lleva herramientas para seleccionar qué muestras vamos a coger. Es decir, vamos a ir buscando los mejores candidatos minerales a tener esos restos de vida, esos posibles potenciales biomarcadores para traerlos a la Tierra. Y el último objetivo, y este es importante también, es la preparación para la exploración humana de Marte. Ya se da por hecho que vamos a ir a Marte, ya se dice que la primera persona que pisará Marte ya ha nacido. Es decir, ya se empieza a pensar que en esta generación va a ocurrir. Entonces ya se está trabajando a fondo en que esto sea una realidad y Perseverance va a jugar su papel en todo esto. Sin más, pongo una imagen de lo que es el rover con los diferentes instrumentos que lleva. Las cámaras panorámicas Mastcam que van aquí en el mástil junto con SuperCam, que es el instrumento en el que nosotros participamos y ahora explicaré. MEDA, ya lo ha comentado Fernando, es la estación meteorológica, es una de las 3 estaciones meteorológicas que el Centro de Astrobiología tiene funcionando ahora mismo en Marte. 3. Esto es síntoma de un trabajo excelente en España y pone en valor la ingeniería española. El instrumento MEDA en realidad es una combinación de diferentes instrumentos, es muy complejo. Tenemos una cámara que apunta al cielo, vamos a poder ver la opacidad de la atmósfera, vamos a poder ver la velocidad del viento, la temperatura de la superficie, datos completos que además tienen su impacto en lo que va a ser la futura exploración por humanos, es decir, vamos a entender mejor el clima marciano. Tenemos RIMFAX, que es un radar de subsuperficie parecido al que va en ExoMars, nos va a poder decir si hay depósitos de agua debajo de la superficie y dónde los tenemos.
irá detrás del rover, el rover irá haciendo barridos con ese radar de su superficie. Luego tenemos lo que es la ciencia de contacto, que se llama, va aquí en el brazo va el taladro encargado de capturar esas muestras, de coger esos cores de muestras para meterlos luego en tubitos estancos y que los traigamos a la Tierra, y llevan dos instrumentos, un Raman ultravioleta con una lupa, o con una especie de microscopio de alto aumento, y Pixel, que es un instrumento de fluorescencia de rayos X. Pixel nos dirá la composición elemental y Sherlock nos diría, además de que está muy pensado para buscar cantidades ínfimas de orgánicos, también nos dará cierta información de la estructura mineral que podamos tener. Finalmente tenemos, no está aquí porque bueno, estaría aquí debajo, no tiene la indicación, estarían dos demostradores tecnológicos que van a bordo del rover. Uno es el helicóptero Ingenuity, que bueno, va a dar soporte durante unos primeros días a ver la capacidad de poner un mini dron a volar en Marte y que pueda ir de avanzadilla al rover sacando imágenes que nos permitan luego seleccionar mejor por dónde vamos a ir moviendo el rover. Pero va MOXIE también, y MOXIE juega su papel en este esquema global de lo que es la exploración que vamos a hacer de Marte por humanos. Entre medias, entre la Tierra y antes de llegar a Marte, está el programa Artemis, el programa que nos llevará de vuelta a la Luna, en el que se plantea pasar grandes cantidades de tiempo en la superficie de la Luna y en estaciones en órbita. Y aquí no se ve casi, pero está Perseverance como una de las piezas capitales en el desarrollo que nos va a llevar a Marte. Y ahí pone Atmospheric ISRU, esto es utilización in situ de recursos. MOXIE lo que va a hacer es utilizar un proceso de electrólisis para obtener oxígeno a partir de la atmósfera marciana de CO2, que sabemos que es muy tenue y es CO2. Esto es importante no solamente porque evidentemente los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar, pero el oxígeno se utiliza como combustible para el viaje de vuelta. De esa manera, si se consigue hacer tecnología basada en MOXIE que se pueda escalar a mayor tamaño para generar oxígeno durante los 2 años que estarían estos futuros astronautas en la superficie de Marte, podrían generar combustible para el viaje de vuelta y no habría que llevar el combustible desde la Tierra en el viaje de ida y vuelta, lo cual es un ahorro en términos de recursos muy importante. Como decía, casi toda la misión gira en torno a lo que es el retorno de muestras. Aquí vemos el panorama general de esas 3 misiones, con participación también de la Agencia Espacial Europea. A ver si se ve bien el vídeo. Perseverance va a jugar el principal papel ahora, es la captura de muestras. Los instrumentos que lleva, tanto SuperCam, que se utiliza para, por cierta manera, navegar, como el resto de instrumentos que van en el brazo, servirán para que ese taladro capture esas muestras y las introduzca en esos tubos. Esos tubos es, junto con el laboratorio analítico de ExoMars, el hardware más limpio que se ha mandado al espacio nunca. De hecho, el equipo de JPL tuvo hasta problemas por manejar materiales tan limpios, porque no queremos que haya ningún problema en detectar algo que hayamos llevado nosotros a Marte. Un pequeño rover europeo pondrá esos tubos en un mini cohete que será de fabricación estadounidense y después, desde la órbita, otra misión europea capturará ese contenedor con 30 muestras obtenidas de la superficie de Marte y los trae de vuelta a la Tierra. Concretamente, esta misión, creo que ha salido anunciada hace un par de meses, será europea y ya Airbus ha ganado el contrato, o sea que esto está adelante, no es un concepto, ya hay planes serios de cómo vamos a hacerlo. Para nosotros lo más importante, desde luego, es el instrumento en el que participamos, SuperCam. Aquí tenemos una de las partes que va metida en el mástil del rover. SuperCam tiene 3 grandes bloques de hardware, digamos. El más complejo quizás sea el que va en el mástil, que es de fabricación francesa. Pues lo desarrollan la Agencia Espacial Francesa y el laboratorio de IRAP, de Ciencias Planetarias, en Toulouse. Entonces aquí dentro va el telescopio, el láser infrarrojo que se encargará de hacer LIDS, ahora veremos lo que es el LIDS, el generador de armónicos para obtener láser verde para hacer Raman, un espectrómetro de infrarrojo y el micrófono, porque SuperCam lleva un micrófono, ahora lo veremos también. La parte que se desarrolla en el laboratorio de Los Álamos lleva los espectrómetros y va dentro del rover, los 2 espectrómetros de reflectancia que se encargarán de dar soporte al LIDS y uno nuevo de transmisión, que se encarga de la parte Raman. Finalmente está la muestra de calibración, que es el componente que hemos liderado desde la Universidad de Valladolid. SuperCam es en verdad una navaja suiza de técnicas experimentales, ¿de acuerdo? Tenemos en primer lugar LIDS,
que está basado, es la misma técnica que utilizaba KenCam, otro instrumento que está en Curiosity y lleva funcionando desde 2012. LIBS utiliza un potente pulso de láser para focalizarlo sobre la muestra y, como la luz es una radiación electromagnética y lleva campo eléctrico, conseguimos ionizar, generar un plasma en esa superficie, en esa muestra. Cuando esos electrones que hemos arrancado de los diferentes átomos que tenemos en la muestra vuelven a ser capturados, emiten luz y podemos ver, según qué luces concretas captamos, qué composición elemental tenemos en la muestra. Como decía, esto ya está funcionando en Marte, se llama KenCam, y SuperCam utiliza una evolución de ese instrumento, además es el mismo equipo el que lo desarrolló. Ahora además estamos incluyendo otras dos técnicas que no tenían en Curiosity. Una es el Raman, que como ya se han comentado, da idea de la estructura, es decir, no solamente me dice qué piezas de Lego tengo en mis minerales, además me dice cómo las he montado, con lo que tengo dos figuras, dos imágenes complementarias de las muestras, y esto además se complementa con otra técnica vibracional como es el visible infrarrojo. Tanto LIBS como Raman necesitan que yo pueda mandar el láser y captar la señal de vuelta, por lo que tienen ciertas limitaciones de distancia, ¿de acuerdo? Raman se especula con que llegaremos hasta los 12 metros, pero bueno, eso sería en muestras que sean muy activas en Raman. El visible infrarrojo que va montado en el mástil, ese ya lo que hacemos es analizar lo que le falta a la radiación solar que le llega a los minerales, es decir, las frecuencias concretas que los diferentes minerales absorben. Entonces nuestra muestra de calibración también juega un papel ahí, nos dice cuál es el espectro de la radiación solar que llega a la superficie de Marte y luego nosotros podemos ver con este instrumento lo que nos falta de los diferentes minerales sobre los que enfoquemos el espectrómetro. Entonces, bueno, también nos da una idea ya sin límite de distancia de la mineralogía que tenemos. Todo esto, además, con imagen, hay un componente que es el RMI, el Remote Micro Imager. Vamos a obtener imágenes de alto aumento de la superficie de Marte con este telescopio que nos permitirán sacar información de la morfología de las minerales que estamos analizando. Y se incluye el sonido porque nos da una idea de lo que es la estructura o lo duro que es el material sobre el que estamos haciendo el espectro LIBS, sobre el que estamos haciendo ese plasma. Y además se utiliza también otros componentes que han salido después, como tenemos un componente que es una actividad que es colaborativa con Mastcam, con esas cámaras, que es el mástil gira con el micrófono activado y grabando un vídeo con Mastcam, buscando pequeños torbellinos de polvo que se generan en Marte que se llaman Dust Devils. Entonces, el objetivo es conseguir no solamente un vídeo de esos Dust Devils moviéndose, sino además tener información de audio de esos remolinos. Vamos a ponerlo. Esto es como suena cuando hacemos un espectro LIBS en tierra. Esto es el chispazo que da el láser cuando se focaliza sobre la muestra. Esto es como suena en la atmósfera marciana. Ahora lo vamos a amplificar un poco. Obtenemos información de la atmósfera también a través del sonido, y era uno de los motivos fundamentales de poner este micrófono, aparte de sacar audios bonitos de cómo sopla el viento en Marte, que también han salido algunos esta semana. El proyecto de la muestra de calibración, aunque pueda parecer sencillo, e incluso Buenafuente le ha dado para hacer algunas bromas esta semana, implica muchísimo trabajo por detrás y una labor de coordinación que se ha llevado desde la universidad de muchas instituciones. En concreto, estamos 5 países metidos en el desarrollo de esta muestra de calibración y diversas instituciones en estos 5 países para al final llegar a lo que es nuestra muestra de calibración. Y en todo este tiempo hemos dado muchísimas vueltas a cómo hacerlo. El trabajo ha sido largo y cansado a veces. Desde los primeros conceptos preliminares, esto hablamos de 2015, cuando ya empezamos a definir junto a JPL el hardware que queríamos montar en el rover, hasta los diferentes problemas que fueron apareciendo en el proceso, y cuando ya llegas a tener una idea clara de lo que vas a fabricar, pasa mucho tiempo. Hasta septiembre de 2017 no llegamos a afianzar un diseño, no lo construimos y calificamos hasta verano de 2018 y no lo entregamos en modelo de vuelo hasta abril del año 2019, para que os hagáis una idea de que un componente que puede ser relativamente sencillo, no tenemos electricidad, no tenemos partes móviles, pues aún así implica mucho trabajo y una complejidad muy elevada. Esta es nuestra muestra de calibración. Las diferentes partes que tenemos en la muestra de calibración tenemos, en primer lugar, estos minerales que están aquí agrupados. Son minerales que nos dan diferentes composiciones químicas con diferentes concentraciones de los diferentes elementos. Esto se utiliza para poder obtener espectros de algo conocido en Marte,
que utilizamos para generar esas funciones, esas operaciones matemáticas, esos análisis automáticos con ordenador que nos van a devolver la composición elemental de las muestras en porcentajes. Pues la muestra tiene un 3% de carbono, bueno, quizá muy optimista, un 10% de carbono. Esa calibración se realiza utilizando estas muestras de aquí. Tenemos una placa de titanio que además da muchas líneas LIBS muy conocidas, con lo que la podemos utilizar para ver que los espectrómetros están bien calibrados en longitud de onda y demás. Y luego tenemos todas estas muestras de aquí, que van para el espectrómetro infrarrojo y la imagen. El RMI que teníamos en KenCam, ese sacaba imágenes en blanco y negro, pero en SuperCam ya tenemos imágenes en color. Por lo tanto, hace falta el calibrar el color también, y para eso tenemos las típicas muestras RGB. Una muestra negra que nos va a permitir también sacar lo que es la corriente oscura de ese espectrómetro infrarrojo cuando vamos a mirar lo que los minerales quitan al espectro solar. Pues bueno, para eso vamos a caracterizar el instrumento con la muestra negra y la muestra blanca. La muestra blanca nos daría el espectro solar en la superficie de Marte, y la muestra negra lo que emite nuestro instrumento, la corriente oscura que se llama. Para la imagen, además, completamos con la parte de arriba, que lleva las típicas cartas de ajuste, digamos, para calibrar el autoenfoque, ver qué resolución límite podemos alcanzar, y, como curiosidad, un meteorito marciano. Este meteorito está certificado que es de Marte, lo tenía, creo que el laboratorio, el Museo de Historia Natural de Toulouse, y ha estado en la Estación Espacial Internacional con un astronauta francés, ha vuelto y nos ha dejado un trocito para pegarlo en nuestra muestra de calibración y devolverlo a Marte. Cuando esto ya que está en Marte, ha pasado por la atmósfera marciana 2 veces y por la terrestre 4. Es un meteorito bastante viajado. Y luego tenemos 2 muestras muy orientadas al Raman. Una es un diamante, que nos va a ayudar a calibrar cómo está nuestro láser. El diamante devuelve muchísima información Raman, desde muy alta intensidad la banda Raman que tenemos del diamante, con lo que lo podemos utilizar para caracterizar el láser. Y esto de aquí es una muestra de orgánico. Esa muestra la vamos a dejar expuesta al medio marciano para ver cómo envejece, para ver cómo esos orgánicos que forman este polímero, en este caso es un PET, parecido al que podemos encontrar en envases de alimentación, y vamos a dejar que envejezca en Marte a ver cómo evoluciona. Ya hemos hecho pruebas con el Centro de Astrobiología en una cámara de ambiente marciano. Si vemos que solamente se daña la estructura cristalina, porque lo podemos ver con nuestro instrumento Raman, pues bueno, sabremos que la atmósfera marciana quizás sea un poco más aburrida, solamente CO2 y poco más. Pero quizá haya cambios diferentes a eso y aparezcan nuevas bandas Raman que nos indiquen que hay algún oxidante ahí jugando un papel que no estaba detectado hasta ahora, o que no teníamos muy claro el papel que jugaba, como podían ser los percloratos. Todo esto lo veríamos con cómo envejece esta muestra orgánica que tenemos aquí. Y finalmente comentar que estas muestras, que como os podéis imaginar son importantes durante todo el proceso de la misión, era muy importante mantenerlas limpias. Y para eso hemos implementado un sistema parecido al que lleva, el mismo que lleva en la muestra de calibración de Mastcam en Curiosity y el que lleva Mastcam Z ahora en Perseverance, pero también basado en un experimento muy simple. Las ideas simples que dan resultados tan buenos a mí me encantan, y creo que arrancó en Pathfinder y luego estuvo en la SMER. Son unos imanes toroidales, se montan debajo de una superficie y se deja que el polvo se deposite. En función de cuánto polvo se deposita en las zonas magnéticas que tú tienes predefinidas para que, donde caería el polvo que es ferromagnético, tú puedes, a partir de imágenes, calcular qué porcentaje del polvo marciano tiene hierro y qué porcentaje no. Eso se utilizó con la SMER, pero ahora lo utilizamos para proteger nuestras muestras de calibración. En esta imagen de aquí abajo es el Sol 13 de Curiosity y el Sol 1197. Se ve como se ha cubierto totalmente de polvo la parte de arriba del rover, pero hay unos puntitos que aún permanecen limpios. Y eso es gracias a que el polvo, cuando se va a depositar, gracias a estos imanes, se lleva a unas zonas concretas y se mantiene limpia esa zona intermedia. Estos sistemas los llevamos puestos aquí en estas 5 muestras de aquí arriba para mantenerlo limpio. Y nos dio algún problema aquí otro, porque estas muestras son cerámicas y estos imanes también son sinterizados y son bastante delicados, con lo que fue otro problema durante todo el proceso de desarrollo de la muestra de calibración. Entregado el rover, arrancó la fase en la que nos preocupábamos de las pruebas de sistema. Esto después de que nos tuvimos que preocupar de garantizar que nuestra muestra de calibración aguantaba impactos de 4000 Gs
la fase de despliegue de las ruedas, los sistemas pirotécnicos que van en el rover nos meten ese golpe en la muestra de calibración. Imaginaros que tenéis que llevar unas piezas cerámicas a Marte y os dicen que les van a meter un golpe, un impacto de 4000 Gs. Hubo que diseñar la muestra de calibración alrededor de esas muestras para garantizar que estaban bien protegidas y que ese golpe se amortiguaba. Y luego garantizar que aguantaban pues todas las diferentes pruebas a nivel de sistema. Estas son las pruebas de vibración del rover, hechas en JPL. En ese momento es cuando nosotros recibimos ese impacto de 4000 Gs. Creo que también sale por aquí cuando lo meten en la cámara térmica, una cámara térmica en la que se simulan las diferentes temperaturas. Este es el primer momento en el que el rover se apoya sobre sus ruedas y se comprueba que todo está bien montado y aguanta bien. Esta es la cámara térmica. En esta cámara se puede poner al rover a temperaturas que van desde los menos 130 grados que puedes alcanzar en la noche marciana hasta temperaturas muy elevadas que puedes alcanzar en el rover debido a que ahí se está iluminando con lámparas de xenón. Nuestra muestra de calibración concretamente está pensada para que pueda alcanzar hasta los 80 grados sin sufrir ningún daño, que en tierra la hemos sometido a 115 grados en el proceso de esterilización. Este es el sistema de colección de muestras, es uno de los componentes más complejos que se han mandado a Marte y les dio también algún problema que otro, pero bueno, de nuevo el laboratorio de ingeniería de JPL es algo espectacular lo que consiguen hacer. Hay, creo que son 40 posiciones para 40 tubos y de esos hay 30 que se seleccionarán para volver a Tierra durante esos 2 años de emisión nominal que tenemos. El rover tiene una capacidad bastante elevada de lidiar con obstáculos. Es uno de los motivos por los que se apostó por el sistema de aterrizaje que habéis podido ver estos días. Y es que ¿para qué diseñar una plataforma de aterrizaje que pueda tener problemas con obstáculos en la zona de aterrizaje cuando el rover es capaz de lidiar por sí mismo con esos obstáculos? Entonces, en ese sentido, es por lo que se apuesta también por ese sistema de aterrizaje en el que el rover es el que aterriza y punto. Ya estamos en Jezero. Vamos a hablar del landing site, de por qué hemos seleccionado esta zona. Esto en verdad es una cuenca de donde pensamos que estaba el antiguo océano marciano y es una cuenca generada por un gigantesco cráter de impacto. Esta es la zona, la elipse que teníamos para el aterrizaje, para el amartizaje de Perseverance. Y interesante de la zona es que tenemos un valle de entrada de agua y un valle de salida. Es decir, teníamos una zona en la que teníamos aguas tranquilas. Esa cinética de esas aguas, al estar tranquila, favorece de alguna manera las posibles reacciones químicas prebióticas o incluso la aparición de vida. Y además suponemos que aquí el agua estuvo estancada durante bastante tiempo a pesar de este canal de salida. Creo que había hasta 3 canales de entrada y además tenemos, aquí se ve un delta de deposición. Es decir, cuando el agua llega de lluvia o demás por este canal de entrada y entra al lago, a una zona en la que hay agua más quieta, más estancada, al frenarse, todo lo que lleva en suspensión se frena y se va depositando poco a poco. Esto es importante porque también esos materiales favorecen la formación de otro tipo de minerales que pueden ir enterrando entre esas capas de sedimento los posibles orgánicos que han quedado en Marte y los protegen de los agentes agresivos que se encontrarían en la superficie de Marte, como la radiación ultravioleta u otros oxidantes. Además hemos aterrizado, creo que se ve por aquí, en una zona bastante interesante, en la que confluye, no solamente estamos ya en la parte final del delta, con la zona de la delta, la zona sedimentaria del lago, sino además una zona en la que encontramos material volcánico. Este es el vídeo de la llegada. Creo que lo hemos visto todo seguramente, y no deja de ser emocionante por más veces que lo veas. Los vídeos que se utilizaron para montar este vídeo creo que exceden por un poquito el giga en tamaño de los datos y requirieron un día completo de pases de diferentes orbitadores para poderlos traer a Tierra. Entonces, de hecho, ese es el hecho de que, bueno, aterrizó el jueves por la noche, pero hasta el lunes no se hicieron públicos. Nosotros tuvimos acceso el sábado por la mañana a algunas de estas imágenes. Bueno, en
esta primera fase el rover se va frenando con ese paracaídas supersónico, va metido todavía dentro de ese cascarón, lo que se llama el EDL, el Entry and Descent and Landing Module, y después, bueno, ahí todavía se ve el escudo térmico cayendo. Unos 20 segundos después de que se despliega el paracaídas, se libera el escudo térmico y empieza a caer, y cae libremente a Marte. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface. El landing site se seleccionó también teniendo en cuenta el que necesitábamos una capa de atmósfera bastante elevada. Hace falta que sea una zona de una altura baja para tener una capa de atmósfera suficiente como para que le dé tiempo a este paracaídas a frenar la enorme velocidad que lleva el rover en la caída. Eso también hace que la selección de los sitios donde amartizar sea un poco limitada, en base también a requerimientos técnicos y no solamente los científicos. En esa discusión, por cierto, también participamos. Concretamente en el año 2017 yo pude asistir a la discusión que limitó a 3 los posibles candidatos a amartizaje. Y después, bueno, entre esos 3 la decisión la tomó NASA directamente, no es una cosa abierta, aunque bueno, en base a discusiones científicas y otros informes. En esta fase ya se ha separado lo que es el Sky Crane del cascarón de arriba del EDL y del paracaídas, y aquí ya se activan los cohetes y el Sky Crane empieza a buscar la zona en la que es seguro depositar el rover. Este sistema se había mejorado desde Curiosity y tiene su importancia porque necesitamos aprender a poner carga útil en la superficie de Marte de manera automática y además cargas muy elevadas si queremos llevar humanos a la superficie. Aquí ya tiene claro dónde va a depositar el rover, ha encontrado esa zona segura y nos vamos acercando. Y ya empezamos a ver cómo el polvo se mueve por el efecto de las plumas de esos cohetes. Aquí a la izquierda se ve la imagen tanto desde del rover, se ve el Sky Crane, como se ve bajar el rover. Se despliegan las ruedas, un poquito menos violento de lo que habíamos visto en las pruebas, lo cual está muy bien. El Sky Crane suelta los cables y se estrella a unos 300 metros de donde está el rover. Y estamos en Marte. Las primeras imágenes que nos llegaron de todo esto, como dije, fue el sábado por la mañana. Primero te llegan unas imágenes de las cámaras de peligro que llaman, de las HASCAM, que, bueno, está muy bien, ves la superficie de Marte, ves que todo ha llegado, pero tanto a Fernando como a Guillermo como a mí lo que nos preocupaba era ver que el componente que habíamos mandado desde aquí había llegado bien. Y bueno, aquí casi se ve, pero no dio como para ver cómo estaba. Lo que sí que se puede apreciar es el efecto de ese aterrizaje, de ese amartizaje, cómo libera una gran cantidad de polvo y rocas y demás que acaban depositadas sobre la superficie del rover. Esta primera imagen creo que nos llegó en el domingo. De momento el rover, y en estos primeros 7 soles, no está haciendo grandes operaciones de ciencia porque todavía estamos en lo que se llama el Surface Operations Transition. El rover ahora mismo está todavía con el software de vuelo, es decir, está con el software que controla los diferentes sensores que lleva, la temperatura, que el rover sobreviva, el control del RTG, de esa batería nuclear que llevamos aquí detrás. Y poco a poco vamos a ir haciendo el cambio. En cuanto se vayan desplegando los diferentes instrumentos y comprobando que están bien, pasaremos a ese software de operaciones que nos va permitiendo operar nuestros instrumentos para empezar a hacer ciencia. Eso todavía estamos en proceso. De hecho, en estos primeros días solo tenemos realmente imágenes. No hemos tomado ni siquiera un primer espectro utilizando Supercam, ¿de acuerdo? Pero bueno, como decía, el sábado, después del amartizaje, se liberaba un sistema pirotécnico que liberaba el mástil. Hay también momento de tensión porque es un sistema pirotécnico que va cerca de la muestra de calibración relativamente. Y el domingo se desplegó el mástil y pudimos obtener las primeras imágenes con Mastcam, que era ya lo que nos daba un poco más de aumento sobre la muestra de calibración, y pudimos comprobar que estaba todo. Lo contamos todo, estaban todas las muestras, estaba entera, estaba perfecta. Y también pudimos comprobar cómo van los imanes ya funcionando. Todo ese polvo que se liberó durante la fase de llegada, casi no se ve aquí, pero bueno, hay unos pequeños círculos negros alrededor de estas muestras y alrededor de esta no. Es donde están los imanes, el polvo se ha ido depositando ahí sobre la zona esa que queda predefinida con los imanes. Y
Sobre la zona a la que hemos llegado, pues como decía, no tenemos mucho más que imágenes, pero como comentaba, es una zona bastante interesante. Estas son imágenes de la zona de la rueda del rover que nos han llegado y vemos estos materiales más bien tirando a porosos. Estos realmente son piedras pómez, aparentemente, hasta que hagamos un análisis con los instrumentos de a bordo. Lo que podemos concluir es que hemos llegado a una zona interesante en la que hay cenizas volcánicas, que además tenemos claro que la posible actividad volcánica que haya habido en Jezero ha sido bastante alterada por el agua. Fue uno de los motivos por los que llamó la atención esta zona para mandar el rover Perseverance allá. Y esto también concuerda con lo que habíamos visto desde los orbitadores, esa cantidad de olivinos y materiales ígneos que se han visto alterados, que presentaron una gran alteración. Estas piedras pómez, se llaman pomitas, son síntoma de erupciones muy violentas, de tipo Vesubio. Entonces nos dan también una idea de que en esta zona se dieron lugar procesos geológicos y de volcanes de alta violencia y muy explosivos. Y poco a poco iremos conociendo más de la zona. Pero de momento, como digo, estamos en esa fase de transición y no hay muchos más datos. Seguiremos adelante y todo esto, como comentaban en la charla, tanto el rector en la introducción como Fernando, como Guillermo, es fruto al final de la aplicación de la investigación básica. La posición que tenemos al ser expertos en una técnica concreta en nuestro grupo de investigación nos permite la aplicación de esta técnica a diversos campos. Hemos aplicado la técnica a patrimonio, como dijo Guillermo, a ayudar a empresas como Repsol a mejorar los polímeros que utilizan para los invernaderos, o ahora para investigar la superficie de Marte. Y todo esto queda muy bien condensado en este extracto de este libro de Ernesto Sábato, El Uno y Universo, que a mí me gusta particularmente bastante. Creo que lo más interesante quizás sea responder dudas ahora, así que yo creo que yo acabo aquí y tanto Guillermo como el profesor Fernando Rull y yo quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis tener.